Muy buenos días, mis amados chicos y chicas. Hoy es un día especial. Ya estamos en Navidad y acabamos de terminar el estudio sobre la infancia de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre el bautismo de Jesús, pero primero vamos a entregar nuestra vida al Señor y vamos a orar y vamos a estar en contacto con el Señor diciéndole: amado Padre, gracias. Gracias por este nuevo día que tú nos regalas, Señor. Gracias por presentarnos, Señor, tu palabra, para mostrarnos, Señor, cómo fue tu infancia, Señor, cómo tu Padre amado, preparaste el camino para que llegara ese regalo maravilloso que fue Jesús. Ese regalo que nos mostró el camino para llegar a ti. Ese regalo hermoso que murió en la cruz para darnos la salvación. Gracias, amado Señor, porque tú eres santo, porque solo tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Gracias, Señor, porque cada día es una oportunidad que tú nos das para vivir como tú quieres que vivamos, Señor, para ser felices y para vivir tranquilos y confiados en que tú estás de nuestro lado. Señor, te pido que tu palabra hoy llegue al corazón de cada uno de mis hermanitos y mis hermanitas, Señor, que están escuchando este devocional. Te ruego, Señor, que abras su mente, Dios, y que tu Espíritu Santo pose sobre ellos, Dios, para que les des sabiduría. Sabiduría que viene de ti, oh Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu precioso, amado Cordero, Hijo, amado Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar, como les dije, del bautismo de Jesús. Y vamos a leer primero, vamos a estudiar primero un versículo muy bonito que lo dijo Juan en el capítulo 1, versículo 29, y dice así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es ese Cordero que quita el pecado del mundo. En la antigüedad, para que Dios perdonara los pecados de una persona, tenía que conseguir un cordero, un animalito sin mancha, sin defecto, para ser sacrificado, y luego Dios le perdonaba los pecados. Pero ahora ya no se requiere de un cordero animal, sino que se hizo un sacrificio una vez y para siempre, y este es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios al que yo me refiero y al que venimos estudiando todos los devocionales. Este pasado 3 de diciembre cumplimos 2 años de hacer los devocionales. O sea que ya llevamos 2 años haciendo estos devocionales casi a diario. Entonces hablamos en los anteriores devocionales, en los últimos 11 atrás, estudiamos sobre la infancia de Jesús. Cómo transcurrió la vida de Jesús, cómo fue prometido y cómo llegó y lo que pasó. Hoy hablaremos sobre el bautismo de Jesús. Juan el Bautista. Recuerden que Juan fue enviado a preparar el camino de Jesús. Y en Lucas 3 relatan cómo Juan iba caminando por todo el río Jordán, diciéndole a las personas: vuélvanse a Dios y bautícense para que Dios les perdone sus pecados. Y así se cumplía con Juan lo que dijo el profeta Isaías: una voz que clama en el desierto. Hermanito, léelo. Está en los versículos 4 y 6 de Lucas 3. Juan los amonestaba mucho y él les hablaba muy, muy fuerte. Léelo. Les hablaba de compartir a todos los discípulos que aparecían con él. Él hizo discípulos. Y a él se le arrimaban recaudadores de impuestos y les decía: sean justos. A los soldados romanos que le preguntaban decía: no roben y confórmense con su sueldo. En el versículo 15 le preguntan: ¿tú eres el Mesías? Lee qué contestaba él. Todo el capítulo 3 es muy hermoso y te invito a que lo leas.
Al finalizar habla sobre la genealogía de Jesús, o sea, sobre los parientes de Jesús, y empieza desde José, porque Jesús es parte del pueblo del rey David a partir de su papá José. Y habla desde José, todos sus antepasados, hablando, pasa por el rey David hasta que llega a Adán y Eva. En favor de ustedes voy a leer Juan 1 del 19 al 28 y dice la palabra del Señor. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Y le volvieron a preguntar, entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres pues? El profeta Elías. No, yo no soy el profeta Elías. Entonces ellos insistieron, entonces eres el profeta que ha de venir. Y Juan contestó, no. Entonces le dijeron, entonces, ¿quién eres pues? Tenemos que darle una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Y Jesús les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como lo dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron, bueno, entonces si no eres el Mesías, ni eres Elías, ni un profeta, entonces ¿por qué bautizas? Y Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí, y ni siquiera yo merezco desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan bautizaba. Luego Jesús se acercó y ahí mismo dijo Juan, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él era el que yo me refería cuando decía, después de mí viene uno más importante que yo, porque existía antes que yo. Juan era noticia en todo Jerusalén. No se hablaba sino de él. Entonces enviaron a los más religiosos del pueblo, que eran los sacerdotes y los levitas. Y esto le preguntaron, Juan, ¿tú eres el Mesías? No, yo no lo soy. ¿Eres el profeta Elías, el que había sido arrebatado y que no conoció la muerte y fue al cielo en cuerpo y espíritu? Dijo, no, tampoco soy yo. Entonces eres otro profeta. Entonces, ¿usted por qué está bautizando? Y aquí vamos a leer también otro texto bíblico. Está en Mateo 3, 13, 17. En el Evangelio de Juan leímos sobre Juan el Bautista. Pero ahora vamos a leer en el libro de Mateo 3, del 13 al 17, sobre el bautizo de Jesús. Y ocurrió así. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan no quería y se lo impedía diciéndole, no, yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y de pronto del cielo, el cielo se abrió, y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. O también hay otras versiones que dice, en quien me complazco. Dios se complacía en Jesús. Pero este nos relata la palabra de Dios que Juan, el Bautista, se sentía indigno de bautizar a Jesús. Pero Jesús le dice, es conveniente que lo hagamos así. Jesús era un hombre de obediencia, era un hombre humilde y permitía que Juan lo bautizara, porque así era como la palabra de Dios lo ordenaba y para darle un ejemplo a todas las generaciones. Mire que el mismo Juan dijo, él está mucho antes que yo. Y Juan Bautista llegó primero a la tierra, pero Jesús, él reconocía que Jesús era su creador, que era su salvador. ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue bautizado? La palabra de Dios no relata bautismos de niños.
pero sí a los niños los presentaban en el templo. ¿Por qué? Porque no bautizamos, la iglesia evangélica, porque no bautizan a los niños, porque bautizar significa sepultar en el agua. Sepultamos al viejo hombre lleno de vicios y de pecados, y al salir del agua sale purificado como un miembro más de la iglesia de Dios y comprometido a vivir como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios. Hermanito, ¿ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí, entonces estás estudiando la palabra de Dios, no conformándote solo con los devocionales, estás estudiando la Biblia. Bueno, ahora si lo estás haciendo, ve donde tu pastor y dile que ya estás listo para ser bautizado. Pero si eres de una iglesia romana, ve donde el sacerdote, dile que te confirme, porque ya estás decidido a tener una vida en el Señor. Lo importante aquí, hermanito, es que recibas a Jesús en tu corazón, vivas en santidad y te bautices y que tengas actos de arrepentimiento. Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón. Dios lo bendiga, hasta mañana.